Buenos días, muy buenos días a todas. Qué bueno que ya estamos aquí presentes, muy puntuales. Qué bueno, gracias a Dios por todas las que ya están presentes y por todas las mujeres entre amigas que se van a estar uniendo a esta reunión y donde vamos a estar aprendiendo juntas. Les damos la más cordial bienvenida. Que Dios bendiga a todas, sentadas todas a los pies del Señor. Estamos continuando esta pequeña serie que le titulamos Interesándome por leer la Escritura y un poco de hermenéutica. Y hoy vamos ya por el tema número 3, que le titulamos Cualidades de un intérprete de la Biblia. Cualidades de una intérprete de la Biblia. Vamos a leer Romanos 12:2. Todas abran su Biblia. Anoten también para que ustedes vayan teniendo este estudio cerca de ustedes y lo puedan estar repasando y repasando constantemente. Bien, todas tenemos ya Romanos 12:2. Dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Pues vamos a orar. Acompáñenme en este tiempo que vamos a estar para ponernos todos y todas en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, agradecemos que este día que tú hiciste es para que lo gocemos, nos alegremos en él, para edificarnos mutuamente. Señor, gracias por este regalo que nos das de poder ser instruidas por tu palabra, edificadas, guiadas por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Pongo en tus manos mi propia vida, rogando, Señor, que uses mi ser para ser un instrumento de bendición, primeramente para mi vida y para todos los que oyen a través, Señor, de este instrumento tuyo, la palabra. Gracias te doy, Señor. Cualquier cosa, Señor, que haya, por favor, toma el control tú. Bendice y apresura los pasos de quienes vienen ya en camino, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. ¿Les ha acontecido? Yo quiero que me digan ustedes, ¿les ha acontecido alguna vez que le dicen a sus hijos o a sus hermanitos o algún alumno que tú tengas, si eres maestra, les ha acontecido, alguna amiga incluso, que leen algo, se lee algo y luego les preguntas, ¿qué te pareció? Y te dicen, ¿de qué? Porque no hubo sentido de comprensión, quizá a lo mejor hasta ni se leyó bien. ¿Por qué? Porque se les pasó las comas, se les pasaron los puntos. Porque es bien importante respetar todas las reglas de la lectura para poder tener un sentido claro, una comprensión clara de qué es lo que se nos está transmitiendo. Incluso cuando nosotros hablamos, debemos también aprender a hablar, y estamos en eso, aprendiendo cada día a saber expresarnos, decir bien las cosas, darle el sentido correcto a todo, desde lo que hablamos, lo que estudiamos, todo lo que estamos leyendo. Y pues, ¿qué más que la escritura, verdad que sí? Si nosotros leemos la escritura y no le damos los énfasis correctos, quizá no vayamos a comprender el mensaje que Jesús nos quiere decir, que la palabra nos quiere dar, porque no lo leímos bien, no lo pudimos comprender, y entonces va a surgir un problema, no va a despertar en nosotros interés. También en otro aspecto, hay quienes quieren leer deprisa, todo así como cumplir la lectura, y pues sucede lo mismo, la impaciencia ahí. La otra situación que podemos ver en las personas, desde los niños, los alumnos, ahora en la escuela, en casa, la falta de interés, ¿no? ¿Por qué no te conectas? ¿Por qué no hiciste la tarea? ¿Por qué no estás leyendo? ¿Por qué no leíste? Porque hay una falta de interés también, una falta de respeto también, una falta de amor por aprender. Y eso también es aplicable al estudio de la palabra de Dios. No me interesa, simplemente hay un estudio, no me interesa.
hay que leer, pues no me dan ganas. Bueno, ya leí, ¿qué leíste? Pues ni le entiendo, pero tampoco hay interés por conocer, ¿verdad? ¿Cómo nosotros, fíjense bien, porque vamos a estar viendo ya a partir de la próxima semana el tema de las reglas, pero estamos dando una introducción porque es tan importante estudiar la palabra de Dios, y hoy nuestro tema es las cualidades de una persona que estudia la palabra de Dios y que le da la correcta interpretación. ¿Cómo nosotros podríamos ser un intérprete de la Escritura sin el conocimiento de la palabra de Dios? Querer enseñar la palabra de Dios, querer dar el consejo de la palabra de Dios, pero sin conocer la palabra de Dios, sin interesarme. ¿Cómo nosotros podríamos estudiar con profundidad la palabra de Dios sin tener comunión con Dios? ¿Cómo? ¿Se podrá? Pues no, definitivamente que no. Hoy en día, la irreverencia a los mentores puestos por Dios cada día se hace más palpable. No quiero. ¿Quién va a estar? ¿Quién va a compartir? Porque si ¿quién? No hay un interés para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ese es otro de los factores, la pereza a la lectura. Es que ya cuando ya empiezo a leer me quedo dormida, y sí es cierto. O hay gente que no solamente al leer, al escuchar la palabra de Dios, se queda dormida porque no hay una pereza espiritual tan grave. Y hablando de gente que nos interesaría mucho saber y nos gusta enseñar la palabra de Dios, pero me da flojera leerla, me da flojera estudiarla, me da flojera saber qué dice Dios. ¿Por qué? Porque no hay una comunión, no hay ese amor por Cristo, no hay ese amor por la palabra. Entonces, el problema es que la ligereza de una interpretación puede torcer las Escrituras. Hay un peligro. Sí podemos dar un consejo totalmente apartado de la palabra de Dios cuando nosotros no tenemos ese temor, ese respeto que se engendra al estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podríamos tener las características de un intérprete de la palabra de Dios cuando nosotros estudiamos ese maravilloso libro que es la Biblia, que son 66, en realidad no es uno, Biblia viene de Biblios y son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. ¿Cómo nosotros podríamos estudiar ese maravilloso y profundo libro tan espiritual como lo es nuestra Biblia? ¿Verdad que sí? ¿La trajeron? Muy bien. Vamos a dar el significado a la palabra intérprete, porque es muy importante que nosotros que estamos interesados, que estamos aquí, es porque nos interesa aprender para poder dar a conocer a Jesucristo. Nos importa porque queremos dar a conocer la palabra de Dios tal cual viene en la palabra. ¿Pero qué es un intérprete? Anótale. Un intérprete es aquel que estudia, explica, enseña y declara el verdadero sentido y significado correcto de la Biblia. Lo vuelvo a repetir, es aquel que estudia, explica, enseña y declara el verdadero sentido y significado correcto de la Biblia. Y también, esa es una de las definiciones que queda muy claro, ¿verdad? Hola. También otro de los significados de intérprete es aquel que traduce de una lengua a otra, ¿verdad? Si yo estoy hablando en español y otro traduce en cualquier otro idioma, pero aún debe tener esa gracia de saber interpretar, porque el carácter con que yo digo el mensaje es el mismo carácter que el intérprete le tiene que poner. Es otro idioma, pero le tienes que poner
el sentido, el sentimiento, los énfasis que tienes que hacer, las expresiones para poder dar un mensaje tal cual la persona está dando, también se ve en otros idiomas. Entonces, en el caso de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener bien claro que a nosotros, al leer la Biblia, tenemos que ser unos buenos intérpretes, estudiarla, conocer la Biblia, estudiarla, saberla explicar adecuadamente, hacer las expresiones. Dios revela la expresión, el sentido, la emoción que puede tener, el carácter que lleva cada mensaje, las acciones, los sucesos, los pasajes, todos de la Biblia, con el fin de que puedan ser entendidos sin distorsionar el significado correcto. Por eso es bien importante que estudiemos y no solamente nos basemos en nuestro propio criterio. Hay muchas herramientas que se nos están, que hoy ya tenemos, y ya lo tenemos hasta, ni tenemos que ir a un lugar, ni tenemos que pagar tan caro. Hay muchos diccionarios gratuitos, hay muchos libros de paráfrasis de la palabra de Dios, también traducciones de los idiomas originales al idioma de hoy. O sea, no hay se me fue la palabra, limitación, ¿sí? La primer cualidad que nosotros vamos a ver para que nosotros, los que estamos presentes, podamos ser, y los que nos están escuchando, podamos ser que tengamos la cualidad de un buen intérprete de la Biblia, la número 1 es tener una mente sana y bien equilibrada. Esa sería la primer cualidad a desarrollar de una persona que deseamos conocer la palabra de Dios y que deseamos compartir la palabra de Dios, porque además es parte de nuestra responsabilidad. Romanos 12:2 dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Habla de una mente, de una transformación que surge cuando nosotros leemos. Tan solo cuando leemos la palabra de Dios comienza esa metamorfosis, que eso es el ser transformados y nos pone en su justo lugar. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, al leerla decimos, yo pensaba de este modo y ahora me doy cuenta que no, que Dios dice así. La transformación siempre va a comenzar con la mente, en el corazón, donde vienen las decisiones, nuestras emociones. Ahí va a comenzar la transformación. De manera que entonces aquella mente sana y bien equilibrada se refiere a una persona que es entendida en la verdad de Dios y que va a dar fruto en la sabiduría de Dios. Entonces, ese fruto en la sabiduría va a dar como fruto a una mente sana y bien equilibrada, que no solamente va a tener el conocimiento, sino que se va a demostrar a través de todas las situaciones que llegue a pasar ese intérprete. Por ejemplo, cuando ese intérprete pase por pruebas difíciles, duras, escasez, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, diferentes situaciones que se salgan de su control, esa persona, por tener la sabiduría de Dios, porque tiene una mente sana, bien equilibrada, producto de una relación con Dios, porque lee la Escritura, porque ha abierto su corazón al Señor, entonces esa persona va a desarrollar carácter, un carácter resistente a tentaciones de nuestra cultura. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy en día? Hay muchas tentaciones, muchas. Entre ellas, el solo hecho de poder explicar a alguien por qué, quién es el ser humano hecho por Dios a su imagen y semejanza, su identidad, saber cómo nosotros podemos explicar cuando en nuestra cuando en nuestra cultura
y ahora en el mundo entero se está tratando de sembrar una idea diferente, una idea para adaptarse al modo que tú quieras. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, uno sabe de su identidad y uno tiene que hablar con bases fundamentadas en la palabra de Dios, porque somos intérpretes de la palabra de Dios, porque creemos la palabra de Dios y porque nos estamos equipando para enfrentar la vida. De manera que un buen intérprete de la palabra de Dios entiende en la sabiduría de Dios cómo saber vivir contra cultura en medio de este siglo donde hay tantas cosas que se quieren cambiar, ideas que se quieren cambiar y que se quieren imponer. Cuando uno medita la palabra de Dios, cuando uno le da tiempo a la palabra de Dios, surge la sabiduría. Este buen intérprete de la palabra de Dios pues va a dejar que el Espíritu Santo le guíe y le moldee la forma de pensar. No es lo que diga la comadre, la amiga, la mejor amiga, a una persona que pueda estar dentro de la iglesia, pero que no tiene madurez. Hay mucha gente, toda quiere enseñar, toda. Hasta la primer persona que llega el primer día sin conocer, hay gente que quiere estar enseñando. Pero en la iglesia vamos a enseñar lo que dice Dios, cómo dice Dios, no lo que nosotros pensemos. Cuando nosotros no tenemos una mente sana, bien equilibrada, pues las situaciones cuando vengan, las pruebas o las tentaciones que vengan, se va a sucumbir a ellas. Vas a oír queja, vas a oír manipulaciones para sacar provecho de otras personas. No habrá una estabilidad espiritual y no se amoldará la moral baja de este mundo una persona buena intérprete. Pero una persona que no tiene estas buenas cualidades se va a amoldar inmediatamente. Miren, hace mucho una mujer está platicando conmigo. Dice que ella tuvo una maestra. Estaba en una congregación y en esa congregación se levantó esta maestra. No la pusieron, se puso. Y esta maestra tenía un carisma muy especial y era sola, y muchas mujeres solas le seguían, pero también muchas mujeres que estaban casadas, pero que se sentían solas o que andaban como el llanero solitario sin someterse a su esposo, ahí andaban. Bueno, ella era una de ellas. Entonces, pues la pasaban muy bien. Entre sus estudios bíblicos tenían sus convivios muchos y andaban de aquí para allá y la pasaban bastante bien. Obviamente todo ese grupo de mujeres no estaba firme en la palabra, no se estudiaba la palabra, no se tenía en realidad un interés especial por conocer la palabra de Dios, no había, sino se estaba llenando una necesidad afectiva, una necesidad social también. Entonces, las amigas que tenían a su amiga que les guiaba, que era la intérprete de la palabra de Dios, por así decirlo, una de ellas me comenta que esta maestra cada mes se quejaba de sus necesidades financieras y no pudieron notar después de un tiempo, cada vez que se acercaba el mes de la renta, con tiempo empezaba a quejarse, a manipular, a decir, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder pagar, ya no tengo comida. Y le llegaba, pues entonces todas se ponían de acuerdo a suplir mandado, a suplir para la renta, a suplir para su gasolina, a suplir. Pero empezó, y era cada mes, y cada mes, y cada mes. Lo que pasaba, no fue hasta que ella un día se acercó a pedirle un consejo matrimonial, que esa persona le dio el mensaje que quiso darle y que en su sentido común cayó en cuenta que lo que le estaba diciendo para nada era la palabra de Dios, y fue la manera o el motivo por el cual ella se separa y empieza a notar todo eso. Lo bueno es que usó el sentido común, ¿verdad que sí?
Hay cosas que aún a pesar de que no conoces tanto la palabra de Dios, pero hay cuestiones que te hacen caer en cuenta que eso no puede ser posible. Pero si esta persona hubiera conocido de la palabra de Dios, inmediatamente hubieran discernido. Primero, no fueron puestas por Dios. Segundo, no se estaba sujetando a las autoridades espirituales dadas por Dios, no se estaba siguiendo un formato, todo estaba en un desorden. Ella se estaba aprovechando de la ignorancia y de la necesidad de ellas, hablando en el área emocional, y estaba sacando un provecho financiero, y también en muchos aspectos ya estaban perdiendo la cordura, en el sentido de ya hacer todo sin saber, sin investigar. ¿Por qué surge esto? Bueno, porque no hay un desequilibrio. Por eso una persona, una buena intérprete de la palabra de Dios debe tener una mente sana y bien equilibrada. Y la palabra de Dios es la única fuente que da la sabiduría y el equilibrio. No hay más, no hay nadie más que la palabra de Dios. Entonces, muy importante despojarnos de la pereza espiritual, de no tengo ganas de leer, que no tengo ganas de escuchar, que no tengo ganas de ir al estudio, que no tengo ganas. Eso es darle rienda suelta a la carne, es estar justificándonos sin tener verdaderamente una justificación. Dios nos da una iglesia, Dios nos pone los maestros, así dice Efesios capítulo 4 en el verso 11, que hay autoridades puestas por Dios y hay un orden. Y bajo ese orden, si nos sujetamos, vamos a ser prosperadas. En verdad, cuando nosotros seguimos en nuestro corazón que es engañoso, pues entonces vamos a caer. Pero si nosotros somos sensibles a la voluntad de Dios, vamos a caer en cuentas que una verdadera amiga de Dios tiene la cualidad de ser fiel y de ser leal, primeramente a Dios y a su palabra. No la va a comprometer. Por más amiga que seas, no la va a comprometer. Te va a decir, no va a participar contigo. Esa sería una de las primeras cualidades que nosotros podemos ver de una buena intérprete de la palabra de Dios. Número 2, tener un espíritu respetuoso. Proverbios 1:7 dice, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El respeto y la reverencia a Dios engendran sabiduría de Dios. ¿Cuántas queremos y cuántos queremos ser sabias personas? La sabiduría de Dios. ¿Saben que la Biblia es el código perfecto para vivir una vida digna? En ella encontramos el consejo perfecto para el matrimonio. ¿Quieres saber sobre el matrimonio? ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo estableció? ¿Por qué razón? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Lee la Biblia. Encontramos sobre temas como cómo educar a los hijos. Todo, desde chiquititos, desde brazos, desde niñitos, desde adolescentes, jóvenes y en la adultez. Ahí lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nos tenemos que preparar. ¿Para qué? Pues para bendecir a nuevas generaciones. ¿Quién de aquí desea que su generación se pierda? A ver, levante la mano. ¿Verdad que no? Pues tenemos que aprender de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a bendecir a esos pequeñitos, a esos niños, a esos nietos? Porque algunas ya somos abuelas y otras tatarabuelas, llegar a bisabuelas. Y las generaciones que Dios nos permita, bendecirlas. En ellos vamos a encontrar el verdadero tesoro para vivir una vida piadosa. Una verdadera mujer piadosa solamente se va a formar nuestro corazón a través de la palabra de Dios. Nosotros, a través de la palabra de Dios, podemos desarrollar una verdadera amistad. No ser como las amigas del mundo. Tapan, participan en traiciones. Las amigas te ayudan a pecar, te llevan a pecar, te esconden secretos, nunca te van a decir la verdad.
las amigas del mundo, pero las amigas de Dios son diferentes. Ahí en la Biblia nosotros encontramos la verdadera fuente de bendición y sabiduría para nosotras saber ser amigas también. Salmo 119, 18 dice, ¿ya lo tenemos? Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu enseñanza. Abre mis ojos. De manera que la verdadera amistad comienza con Dios, con su palabra. La palabra es nuestra fuente. La palabra nos va a llevar a tener un espíritu respetuoso. Jamás vamos a comprometer nuestra santidad, a comprometer nuestra vida por nadie y por nada. Es Dios, primero Dios, y en el orden de Dios nosotros tenemos que aprender a caminar en todos los aspectos. Punto número 3, otra característica es un espíritu dócil y enseñable. Es una cualidad de un intérprete de la palabra de Dios. Si eres mamá, si eres maestra, si eres una servidora, si eres una joven, una mujer, abuela, en todos los aspectos debemos de cultivar y aprender a tener un espíritu dócil y enseñable. Salmos 32, 8 y 9 dice de la siguiente manera. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré, ¿qué? Instrucciones. Yo te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir. Eso dice la palabra de Dios. Pero en esta segunda parte que vamos a leer, que es el verso 9, dice, no seas como el mulo o el caballo que no pueden entender, y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. Está hablando de la necesidad o la cualidad que debe de haber en aquella persona que desea conocer la palabra de Dios. Debe dejarse enseñar primeramente por Dios. Dócil quiere decir que seamos apacibles. De hecho, es una cualidad que se menciona para las mujeres en el capítulo 3 de Pedro. Entre las cualidades de esposa, dice que tengas un espíritu afable y apacible. Entonces está hablando de una docilidad que tenemos que ir cultivando, que leyendo la palabra de Dios, teniendo esa comunión con Dios, rindiendo nuestro corazón a Dios, desde que estamos jóvenes con los padres, debe de empezar a cultivarse ese espíritu dócil, obediente, recibir con facilidad la enseñanza, no ser contreras, ¿verdad? ¿Conocen a la gente contestona? En verdad duele. Y ustedes que son mamás no nos van a dejar mentir. Si tú le dices a tu hijo, no vayas para allá porque si corres ahí hay un precipicio, ay, ¿pero por qué? No, ¿por qué no? Yo vi a mis amiguitos que van y sus mamás no les dicen, ahí está, conteste y conteste, queriendo resistir el consejo. ¿Qué siente una madre ante eso? Y estoy hablando de algo pequeñito. Duele. Tú dices, ¿por qué me contesta? Simplemente quiero lo mejor. Le estoy dando una orden para el bien de esta persona. ¿Por qué me está contestando? ¿Por qué está rebelde? Todo lo que me digas, no lo voy a hacer. Que te sientes, que no. Que te sientes, no. O te sientas o te sientas. Me siento, pero por dentro estoy parada. Así es una persona rebelde y se puede sentir en su espíritu. Le das una orden, pues sí, pues la tengo que hacer porque no me queda de otra. Pero en realidad en mi corazón no lo quiero hacer y te estoy retando. Y así pasa con una persona que no tiene un espíritu dócil y enseñable. El Señor nos redarguye cuando nos habla la palabra de Dios y nos muestra un área que debe de ser transformada. ¿Cómo le respondemos al Señor? Ay, Señor, perdóname, quiero cambiar. O
Ay, sí, pero pues, Señor, yo lo hago, pero porque, pues mira, también esa situación en la que estoy me lleva a reaccionar de esa manera. Y lo justificamos. Eso habla de un espíritu contrario. Y Dios dice, te voy a dar instrucciones. ¿Quién quiere recibir instrucciones de parte de Dios? Todas decimos yo. Ah, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, sí. Te daré consejos. Respeta a tu esposo. Te enseñaré el camino que debes seguir. Así dice la palabra. Y ahí empezamos a refutar. En realidad necesitamos tener el espíritu dócil y enseñable. Cuando nosotros tenemos ideas preconcebidas, es que yo creo así, es que yo pienso así. Bueno, nuestras filosofías se anteponen a Dios. Es que a mí así me resulta, pero así no es, porque nos está diciendo la palabra, no, pero a mí así me resulta. Bueno, cuando nosotros persistimos en tener una actitud de esa manera, puede ser que no se haya nacido de nuevo todavía. Y se sigue resistiendo en esa naturaleza pecaminosa a la verdad de Dios, al Espíritu de Dios. Y se necesita nacer de nuevo, se necesita rendir el corazón. Una buena intérprete de la Biblia madura va a poder guiar a otros. Si eres una madre que conoce la palabra de Dios, vas a poder guiar. Si eres una mujer joven, aquí hay jóvenes, muchos jóvenes, muchas jóvenes. Sí. Nuestra obediencia, como le decía Pablo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Mantente ocupado, ¿verdad? En la palabra, en la enseñanza, mantente ocupado, mantente enfocado. Entonces vamos a poder guiar a otros. No vamos a ser partes de rebeldías, no vamos a hacer partidismos, porque eso, cuando hay partidismos en el mismo hogar, puede haber partidismo. De la misma iglesia estamos hablando de una gente que no tiene la vida de Dios fluyente. Cuando hay juicio, ¿a cuánto les gusta ser jueces? Pues cuando nosotros estamos critique y critique, somos jueces, en realidad. En lugar de estar escuchando la palabra de Dios, en lugar de estar obedeciendo la palabra de Dios, estamos y no oímos, y no trabajamos para arrimar, para ser uno, para amarnos, para ser pacientes los unos con los otros, porque ¿quién es perfecto? Nadie. Entonces nosotros tenemos que aprender a no participar de algo que nos esté afectando, para no tener ese espíritu dócil, enseñable. No participemos en cosas infructuosas de las tinieblas, como el juicio, el chisme, la murmuración, el libertinaje, aún el pecado. Ay, ¿qué tiene? No pasa nada. No, sí tiene y sí va a pasar. Tenemos que aprender a ser como Jesús nos dice, como la palabra nos dice. No seas como el mulo o el caballo que necesitan ser amarrados para aprender. Quiero aprender, pero no quiero. No, pues vas a aprender. A la buena mejor. Vamos a dar 2 puntos para poder ya terminar. El 4 dice que otra cualidad de un intérprete de la Escritura es que necesita amar la verdad. El Salmo 119:97 dice: cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. ¿Qué quiso decir el salmista cuando hablaba de la palabra de Dios? Si nosotros leemos el Salmo 119, que es hermoso, vamos a ver que eres una persona que está totalmente convencida de que la palabra de Dios es la fuente de su vida en todos los aspectos, en todo momento de su vida. ¿Sí? ¿Cuánto amo? Quiere decir cuánto me deleito y cuánto la deseo. Ese es un fruto de tener esa comunión con Dios, de estar pegado a la palabra de Dios. Es que no me dan ganas de leer la palabra. Yo no podría decir que amo la ley de Dios. Bueno, pues ni la lees. Porque al leerla
produce, porque la palabra de Dios produce. Así dice que la palabra es enviada como la lluvia y produce, si se moja la tierra. Sí. Ponte a pensar, entonces ¿hay palabra o está secota en la tierra toda árida? Número 5. Otra cualidad de un buen intérprete de la escritura es que debe ser paciente en el estudio. Ya, el primer día de estudio, yo ya sé todo. No, debemos de ser pacientes, empezar por lo fácil, por lo sencillo. Primero leer la palabra. No, es que ya quiero enseñar. Yo le pregunto a una persona, ¿pero ya leíste la palabra de Dios toda? No, pero la leo por partes, así. No, pero es que la tienes que leer. Aparte, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué vas a enseñar? Vas a enseñar lo que alguien te diga y que sabes si está bien o está mal. Entonces tienes que amar la palabra de Dios, tienes que ser paciente, en el estudio. Hechos 17:11 dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. La paciencia es una cualidad que muestra el deseo de un crecimiento espiritual. Yo apenas empecé a ir a la iglesia y ya empiezo a dar estudios bíblicos. No, así no es. Empiezas a ver, hasta para un trabajo en lo secular. El que sale de la universidad y nunca ha trabajado en su ramo, le dice, una persona me platicó de un despacho, que trabaja en un despacho encargado de un grupo, y dice, tengo un problema, tengo un problema con uno del equipo, porque acaba de ser contratado. Y se sienta en el escritorio con los pies tirantes y tenemos que sacar un trabajo en equipo, y le digo, ¿y el trabajo? O sea, la parte que le correspondía. Dice, no, dice, yo estudié mis 4 años y yo no voy a trabajar esto por el sueldo que tengo. Entonces dice, primeramente ni sabe hacerlo. Segundo, pues todos empezamos un día y no tiene el carácter, y se me queda viendo bien feo, dice, o sea, amenazante, como diciendo, a ver, hazme trabajar, te espero a la salida. Entonces tuve que hablar con el gerente y decirle, ¿sabe qué? Tengo ese problema. Me dice, tuvo que ser despedido. ¿Por qué? Porque no quiere empezar, no quiere aprender. Cuando nosotros empezamos y sabemos hacer todo, primeramente somos servidores del Señor y aprendemos con el tiempo. Imagínense la palabra en algo tan serio, cómo transmitir lo que Dios piensa a otro, nada más porque me siento que soy inteligente. No, debemos empezar por lo sencillo. Lea la palabra de Dios unas 3 veces, completa. Después, no deje de asistir a las reuniones, únase a los estudios, sea humilde en el corazón. Eso es lo que dice Dios a nuestras vidas. El crecimiento será gradual, en buena manera, en una manera sana. Trata de crecer a un bebé estirándolo, se le va a desprender algo se le va a torcer, se le va a lastimar. ¿Por qué? Porque no pasó por el crecimiento natural. ¿Han visto esas mujeres que yo las he visto por las culturas, que les ponen muchos collares y se les crece el cuello? Es algo antinatural. Si les quitan todos esos aros, ¿qué va a pasar? Se va a morir esa persona, porque se va a quebrar el cuello. Y cuando hacemos que se crezca algo antinatural, va a afectar. Nosotros tenemos que ser pacientes en el estudio de la palabra de Dios, dejarnos enseñar por las autoridades que Dios ha puesto, pastor, maestros, todo eso con esa paciencia, y como maestros tener claro que es importante el estudio para poder pasar una buena enseñanza. Jesús enseña con parábolas, lo leemos en la escritura, con esa paciencia, haciendo dibujitos, ¿verdad?, de la vida. ¿Para qué? Para aquel que se interesara.
se acercara como los discípulos y le preguntara. Ellos pasaron un proceso, empezaron en un discipulado. Todas pasamos ese discipulado, no te lo puedes brincar. Si te lo brincas, puede crecer deforme y el intérprete puede ser un mal intérprete de la palabra, pasar una estafeta mal y desviar a otros. ¿Se fijan lo importante que es desarrollar el carácter de un buen intérprete de la Escritura? Si quieres enseñar a tus hijos, si eres maestra, si somos abuelas, también yo, que ya soy abuela. Bueno, terminamos con lo siguiente. Gracias a Dios por las herramientas que ya nos son provistas, nos han sido provistas, para estudiar la Escritura. Pero sobre todo debemos de dar gracias al Señor que nos apercibe de lo importante que es tener un corazón de discípulo. Sin ese corazón de discípulo solo seremos mujeres religiosas, pero sin fe, sin amor a Dios y al prójimo. Y lo vamos a demostrar. Así como estar llenos, como el estar vacíos de Dios se demuestra. En el mundo se compite por quién sabe más. En el reino no se compite, en el reino de los cielos no se compite. Se manifiesta el conocimiento de Dios, en esa sabiduría de Dios, en ese respeto y en ese amor por Él y por su palabra, sirviendo y mostrando la sabiduría de Dios a otras mujeres y a muchas familias de la tierra. Y dice la palabra, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y yo quiero ser una de ellas. ¿Y tú? Pues vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por darnos la bendición de poder entender lo importante que es que recibamos este estudio para poder mejorar en nuestro corazón, en nuestro carácter, alinearnos, darle la importancia de vida a la riqueza que tú nos estás proporcionando a través de tu presencia, de tu palabra, a dejarnos guiar por tu Espíritu Santo, a amar y a respetar todo aquello, Señor, que nos has dado, la iglesia, el pastor, los maestros, los hermanos que nos sirven, que también son señales que tú nos envías para que veamos cómo se obedece la palabra de Dios. Enséñanos a amarlos, a respetarlos, a cuidarlos, a velar en oración, Padre, porque así lo marca tu palabra. Amén. Te doy gracias, Señor, por nuestra vida, por esta iglesia que nos has dado, por nuestro pastor y compañeras. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga.